Muy buenos días. Si hemos traído la Biblia, vamos a abrirla en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Antes de entrar en materia, hay un par de cosas, o 3 o 20, yo no sé, esto es interminable, porque las cosas se van multiplicando. Sé que una de las colonias, y hablo de los que estáis aquí, ¿no?, formando parte de nuestra congregación en particular, pero también sé que hay una gran cantidad de personas que están en diferentes congregaciones de Ecuador, ¿no? La situación está siendo, pues, la verdad, muy crítica, muy dramática, y os lo recuerdo para que no dejemos de orar por Ecuador. Sé que lo estáis haciendo, pero si a alguno se le ha olvidado, os lo recuerdo, que oremos específicamente por Ecuador, porque pues parece una guerra civil aquello, ¿no? Pero no podemos olvidar que nuestro conflicto, y digo nuestro conflicto como seres humanos, está en Israel. Lo que allí pase, lo que esté ocurriendo en ese pequeño trozo de tierra del mundo, afecta indudablemente a todos. Ya van más de 100 días de conflicto, más de 100 días desde que se estalló a través de una masacre que todos conocéis, no necesito recordarla, aunque vemos como en el mundo, recuerda el sistema mundial, se trata de ocultar, de opacar, de disimular. Es imposible, porque Dios es el que está en el control. Él sabía que iban a ocurrir estas cosas, ¿cómo no? Si es que todos los profetas del Antiguo Testamento, hace 3.000, 2.700 años, 2.000 años, y vamos recorriendo épocas y épocas en que dijo que esto iba a pasar. Hay una frase venezolana que me gusta, no sé si más países la tienen, dice que guerra avisada no mata soldado, pero es mentira, porque esta guerra estaba avisada. Esto nos demuestra que el control lo tiene el Señor, porque Él vio, no es que Dios quiera. Algunos piensan, no, es que Dios está ejecutando un plan malévolo como para castigar a la humanidad. No, eso no ha llegado. Sí llegará, pero de momento simplemente pues es lo que Él, como conocedor anticipado de todas las cosas, pues ya vio. Y como lo vio, nos lo cuenta. Y nosotros tenemos que ser muy consecuentes y creerlo. También se puede no creer, pero claro, de una cosa a la otra es muy diferente. Cuando uno cree la palabra de Dios, pero toda, no lo que le interesa, haciendo una recogida selectiva, ¿no? Ah, esto me gusta, esto no me gusta. A veces vamos así, ¿no? Pero no es así. Hay cosas de Dios que hay que aceptar, aunque no nos gusten, porque hay que aceptarlas todas. Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, porque tiene que ver con muchas cosas, muchas cosas, lo que aquí está hablando el Señor. Y dice a partir del versículo 5, y habéis ya olvidado, fíjate cómo empieza este versículo, y habéis ya olvidado, se ha ido de vuestra cabeza la exhortación, porque Dios constantemente nos exhorta, nos avisa. Y la exhortación dice que como a hijos se os dirige diciendo, aunque esto estamos leyéndolo en el Nuevo Testamento,
procede del antiguo. Está en Job capítulo 5, versículo 17 y en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. O sea que en esa exhortación que se olvida, como a hijos, que nos ha dicho Dios, dice, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, escúchalo bien, al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Vuelvo a decir, ¿por qué ese mismo día, 7 de octubre, se estaba adorando a Shiva? Si no han averiguado la respuesta a esa adoración a Shiva, pues también van a tener que espabilar, si es que no han espabilado ya. Porque es una exhortación como hijos. Esto no es una venganza, ni hay que ver nada ahí malévolo, sino que dice el Señor y sigue diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Quiere decir que si no la soportas, nada de hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En España hay una expresión que dice que hay que tentarse la ropa para ver si la llevas, ¿no? Quiere decir que si un hijo no es disciplinado, no es hijo. Yo no disciplino al niño del vecino, aunque me caiga como una patada, pero yo lo dejo ahí. Nadie disciplina al hijo ajeno, pero al propio, sí. Quiere decir que si tú crees que perteneces a mi familia y yo no te disciplino es porque no eres de mi familia directamente. Quiere decir que si tú eres hijo de Dios y Dios no te disciplina, pues no eres hijo de Dios, lo siento. Es así de sencillo. No hay mucho más que pensar. O sea que si tú estás haciendo algo extremadamente malo, porque cosas malas, errores, los cometemos todos los días. Pero cuando hay una actitud inherentemente mala, corrupta, y resulta que no pasa nada en tu vida, pues en este aspecto que estamos hablando, no eres ni hijo ni hija de Dios. Porque estamos leyéndolo, ¿no? Porque el Señor al que ama disciplina, versículo 6, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tiéntate la ropa. Con la otra señal que yo siempre doy, si tú lees la Biblia y no entiendes nada, pues hombre, tendremos que empezar por el principio, a ver si nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos nuestro corazón al Señor y el Espíritu Santo puede entrar en ti y entonces entenderás la Biblia. Si no, pues haces bien estar aquí, podías estar en sitios peores, pero lo importante es que estas cosas que nos tienen que hacer entender muy claramente. Y fíjate que no voy a hablar de la disciplina en general, pero aquí sí lo habla. Hoy voy a hablar de la disciplina en particular con respecto a los hijos. Pero sigamos leyendo. Dios nos trata como hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues el que no es hijo. ¿Lo has entendido, no? El hijo al que el padre no disciplina es el que no es hijo. A ese no lo disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No necesita mucha explicación o ninguna, diría yo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
Porque no le obedecemos mucho mejor dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Quiere decir que cuando hay un proceso de disciplina de parte de Dios o de parte de unos padres es por un objetivo más grande. En el caso de Dios, el dejarnos sin disciplina, no viviremos, porque dice que si somos disciplinados, y la disciplina tiene que ver mucho con la obediencia, y es una obediencia al Padre, dice, viviremos, o sea que siempre su objetivo va a ser traer vida sobre nosotros. Y vuelve a los padres terrenales, dice, y aquellos ciertamente por unos pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y quiero insistirte en ese trocito por pocos días, porque de lo que voy a hablar después, si tú lo haces según la Biblia correctamente, serán pocos días. Pocos días. Pero para este nos era provechoso para que participemos de su santidad. Dicen, es verdad que ninguna disciplina, ninguna, al presente, o sea, en el momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque hace llorar. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ten en cuenta que la disciplina es mucho más amplia. Uno se disciplina para hacer algo mejor. Un corredor, por ejemplo, sus entrenamientos son disciplina. Un músico, sus horas y horas de ensayo son disciplina. Porque hay un concepto y un sentido de la disciplina buenísimo y que hay que hacer, pero ahora estamos hablando de que hay que enseñar disciplina a quien no la tiene y al quien no sabe, y hay que encaminarlo para que sea así. Por tanto, como os he dicho muchas veces, la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestros hijos es muy grande. Recuerda que el Señor se lo tomó como suyo propio el asunto cuando los apóstoles estaban echando a los niños. Él les dijo, dejadlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir de ese joven o esa jovencita que tienes ahí a tu cargo, estás en un grave lío porque estás tratando con alguien que le pertenece al Señor. Por eso es muy importante lo que hagamos con ellos. Y no tenemos ninguna fuente de información ni de instrucción más que la Biblia. No estamos hablando de conceptos psicológicos, no estamos hablando de conceptos de educación, estamos hablando de la Biblia, porque creo que los que estamos aquí sentados creemos perfectamente que todo esto lo soluciona la Biblia. No necesitamos ninguna otra disciplina fuera de la Biblia para entender lo que hay que hacer. En definitiva, para alcanzar sabiduría. Del tema que voy a hablar hoy es algo que yo tengo una profunda experiencia, absoluta certeza y además absoluto éxito. Absoluto éxito. 37 años después de haber aplicado esto, te puedo asegurar que hemos tenido éxito. Es el chico este que tocaba la guitarra aquí, del que te voy a hablar. No de él, sino de cómo llegó ahí. Bien. De tal manera que la disciplina de los hijos, la meta, y apunta para los que están tomando nota, ¿cuál es la meta que queremos lograr con esto? Primero, tener hijos sensibles, estables, juiciosos, seguros y sanos emocionalmente.
también físicamente. Pero esa es la meta. Y en segundo lugar, tener hijos que lleguen a creer en el Señor como Salvador. Como Salvador. Los demonios creen y tiemblan, pero a nosotros no nos vale con eso. Tenemos que creer en el Señor como nuestro Salvador. Y aceptar su señorío en sus vidas para que con corazones de amor les sirvan, como no solo este chico que está aquí tocando la guitarra en el medio, el que estaba cantando a la izquierda, el que estaba cantando a la derecha, la que estaba a la alta, esta chica que cantaba aquí atrás. Y tengo tantos ejemplos, tenemos tantos y tantos ejemplos, para que en corazones de amor sirvan y vivan de acuerdo con sus principios. Lo hacen, muchos lo hacen, otros no. Otros no, porque siempre las cosas son así. Hay un principio, una palabra, que siempre se acompaña y viene a la mente cuando hablas de educación de los hijos, que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño. Es la primera norma. Los niños no son como las plantas, que las pones en la tierra y ya saben lo que tienen que hacer. Y ni siquiera, porque a veces hay que ayudarlas. Hay muchas plantas, sabes, que tienes que ponerle un palo para que crezcan rectas. Bueno, los seres humanos, por supuesto, que no sabemos lo que hacer. Necesitamos educación, instrucción. Por eso, instruye al niño. Es como un mandato. Pero dice, en su camino. Claro, es en su caminar. También, hace unos años entendí que en su camino es otra faceta que tú tienes como padre. Como padres tenés que aprender a descubrir, que es, ¿cuál es su camino? ¿Cuál es su camino? ¿Es un buen deportista? Bueno, ese es su camino. Aparte de la instrucción de la Biblia y de la vida que tenemos que darle, bueno, instrúyelo también en su camino, a todo lo que puedas para que, según el deporte, que se le dé bien, porque es que hay algunas personas que se ve que han nacido como para eso, ¿no? Instrúyelo ahí también. Pero no estoy hablando de esa instrucción específica, sino que estoy hablando de la instrucción como persona, como ser humano. Como individuo que recuerda, tiene que creer en el Señor como Salvador, que tiene que ser una persona sensible, estable, juiciosa, segura y sana en su vida. Porque cuando hacemos así, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, del camino que hemos puesto en su corazón, de la instrucción que hemos sembrado en su vida. Toda siembra a veces es tediosa y aburrida. Yo soy poco paciente para eso. A mí me gusta sembrar algo y verlo ya enseguida, pero a veces hay que esperar. Casi siempre hay que esperar. Es más, cuanto más tiempo se espera, es mejor. Pero la educación o la disciplina de los hijos, recuerda, disciplina es todo lo que tú te entrenas y ellos lo estamos entrenando para ser seres humanos. Tiene estas metas. ¿Las has entendido? Esa es la meta. Bien. Ahora, nosotros como padres tenemos que tener un lema. ¿Cuál es nuestro lema como padres? Amor, ejemplo, enseñanza y disciplina. Que también significa corrección. La corrección es necesaria. Yo creo que hay muchísimos en lo que vemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, que por falta de ese amor, de ese ejemplo que ven en su casa, de esa enseñanza que no reciben, o falta de enseñanza,
Y de esa falta de disciplina vemos cómo han sido vidas desastrosas. Pero también vemos lo contrario, que es lo que nosotros... Yo quiero ahora... Este tema hace muchos años que no lo traigo a colación. Hoy sé que infrinjo varias leyes, pero nunca la de Dios. Nunca la de Dios. Sabéis que cuando se trata de Dios, está por encima de todo y de todos y no hay ninguna manera de someter su voluntad y su enseñanza y sus principios por debajo de las leyes humanas. Por eso debemos saberlo. Y la verdad, recordáis que llevo mucho tiempo amenazando o casi con esto, ¿no? Diciendo, os voy a hablar cómo educar a los hijos. Bueno, hoy me he atrevido. No es que tuviera miedo, pero sé que, claro, estamos llegando allá a un punto tan difícil que necesitamos saber muy bien, porque claro, yo voy viendo y voy observando lo que se está haciendo con los hijos, ¿no? Y yo creo que necesitamos volvernos a la Biblia para corregir. Hay cuatro cosas que son necesarias de corregir, o sea, cosas que están comprobadas. Primero, la necedad. Los que tenéis hijos ya sabéis lo que estoy hablando, ¿no? De los necios que son algunos, ¿no? Y la necedad es esa terquedad, esa forma que tú no entiendes por qué no puede aprender cosas porque es necio. La necedad además viene de fábrica. Niños que nunca han tenido una experiencia fuera de su hogar son necios por naturaleza. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Por qué tenemos que corregir esa necedad? Porque en Proverbios capítulo 22, versículo 15 nos lo enseña. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Si hay dificultades con los versículos, hacerlo más rápido. Si es necesario hacerlo más rápido, se hace. La necedad está ligada, o sea, pegada ahí al corazón del muchacho. Esto lo dice el Señor. Pero más la vara, y aquí empezamos ya con el asunto, de la corrección lo alejará de él. De tal manera que, bueno, ya sabéis, yo muchas veces lo he podido comprobar cómo la necedad de nuestro muchacho desaparecía así. Pero así, en un instante. Y aprender este sonido. Pero yo recuerdo que estábamos en otros lugares, en otra iglesia, y si le veíamos por ahí haciendo alguna fechoría, yo solamente hacía así. ¿Sabe qué significaba esto? Normalmente servía. Si volvía a hacer así, ya ahí era el tope, yo creo, ¿no? Bueno. En Proverbios 29:15 habla de el hijo consentido, que hay que corregirlo. Hoy se fomenta. Y dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué dice madre solamente? Bueno, porque la madre es la que tiene la responsabilidad del hogar. También está incumpliendo no sé cuántas leyes. No sigo hablando porque... Pero me da lo mismo, porque es que lo que tenemos que hacer es atenernos a lo que ha funcionado. Por cierto, desde hace 6.000 años, y antes de que llegara esta gente, ya funcionaba la humanidad. Parece que no se han dado cuenta de que hemos sobrevivido y hemos llegado a ser 8.000 millones de personas sin ellos, sin su inestimable ayuda.
hemos podido sobrevivir la raza humana. Mas el muchacho consentido o la muchacha avergonzará a sus padres en general. Esa es la segunda cosa. Repito, necedad, consentido, el hijo consentido. Y no corregirlo es aborrecer a tu hijo. Por eso necesitamos corregirlo. Dice Proverbios 13:24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y dirán, ay no, yo lo quiero mucho. Bueno, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que lo aborreces. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Pero muy temprano, ¿eh? Muy temprano. Si esperas mucho, ya lo que tienes que hacer es, como dicen por ahí, caerte a golpes con tu hijo y a lo mejor te gana. No se trata de eso. Por eso decía, recuerda lo que leímos en la primera lectura, por pocos días. En Hebreos, ¿no? Cuando tú lo haces bien, poquito tiempo, hay que usar estos métodos. Luego, a ver, alguna vez, depende del chico, porque ya sabes que no todos somos iguales, ¿no? ¿También te has dado cuenta de eso? No todos somos iguales. Unos son más necios que otros. Algunos pobrecitos ni saben lo que es la necedad, si es que son tan buenecitos, están ahí tan quietitos. Pocos hay de esos. Pero fíjate que no corregir, por eso necesitamos corregir, es aborrecer a nuestros hijos. Claro, Dios está viendo el futuro, es que Dios ve el futuro y ve el resultado. Y tú lo tienes que ver en la calle, tú lo tienes que ver con... Hay buenos chicos, ¿cómo no? Pero es que la mayoría están tan perdidos. Tan perdidos, porque nunca, desde hace mucho tiempo, no se permite siquiera la corrección. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Plegarnos a eso? No podemos. Tenemos que seguir firmes con su palabra. Y hay que corregir la necesidad. El cuarto punto es porque así vamos a liberar su alma. Y su alma es su aspecto psicológico, para el que entienda más los términos modernos, aunque psiquis no aparece en la Biblia, pero el alma ya sabes que es la mente, los sentimientos, la voluntad. Es lo que tiene toda la creación. Los animales tienen alma y nosotros, por supuesto, tenemos alma. La diferencia es que nosotros tenemos espíritu y nadie más tiene espíritu en la creación, pero el alma, tenemos todos alma. Recuerda, mente porque pensamos, sentimientos, sobre todo el alma en los animales es sentimientos y voluntad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Bien o mal? Por tanto, para liberar el alma, quiere decir para traer esa libertad mental, esa libertad anímica y esa libertad en lo que se hace, dice la Biblia en Proverbios 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehuses, padres, no rehuses, no es agradable, no, pero hay que hacerlo. No rehuses corregir al muchacho. Porque muchos le decimos, bueno, miras para otro lado, no lo he visto. ¿Alguna vez has hecho eso? Estás viendo algo de tu hijo y dices, bueno, no lo he visto. Pero la Biblia te dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú sabes, esta misma noche, o ayer por la noche, 4 muchachos que no fueron corregidos de ninguna manera, se mataron, chocando un vehículo de alta gama contra otro cacharrillo que llevaban precisamente los 4 que murieron. Se estrellaron de frente en una carrera ilegal. ¿Alguien cree que esos muchachos tenían disciplina?
Los padres lo amaban cuando les dejaron hacer todo lo que quisieron, cuando miraron para otro lado para no tener que enfrentar, porque es difícil la educación de los hijos. Es difícil disciplinar. Lleva mucho trabajo. Sí, mucho esfuerzo. Muchas veces en que no tienes ganas de nada, pero no puedes mirar para otro lado y si lo ves, tienes que disciplinar. Y eso lo he pasado yo muchas veces. Lo hemos pasado nosotros muchas veces. Pero hay que hacerlo. Y no tienes ninguna gana de hacerlo. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Del infierno. Es muy serio lo que estamos hablando. Y estoy hablando a creyentes. Estoy hablando a cristianos. Creyentes, que creemos en la Biblia. Y mira, todo lo que estamos viendo está en Proverbios. Pero no solamente hay cosas en Proverbios que debemos mirar. Ahora, cuando vamos a disciplinar o estamos disciplinando, hay unas normas imprescindibles. Imprescindibles, toma nota, por favor. La disciplina nunca se debe aplicar en un momento de ira. Nunca se debe aplicar disciplina en un momento de ira. Porque no estamos hablando de maltratar a nuestros hijos. No. Y esto, queridos padres, yo lo he visto tantas y tantas veces. El niño hace lo que quiere y hace lo que quiere. ¿Y sabe cuándo lo disciplinan? Cuando están hasta las narices o cuando ha roto algo de valor. Eso no es así. Eso no es así. Nunca. Si te ha roto algo, mira, vete, te vas ahí a un sitio, te das 4 cabezazos contra la pared y vuelves. Pero al niño no lo toques. No lo toques con ira. Porque no es esa la idea. La idea, recuerda, es corregir. Recuerda la meta, no la olvides, porque claro, si olvidas la meta, por el camino te vas a perder. Santiago capítulo 1, versículo 20, dice, Santiago 1, 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más ira que tengamos, por más enfadados que estemos, no estamos haciendo la justicia de Dios. Y mucho menos en este tema. Mucho menos, mucho menos. Esto hay que tener un cuidado tremendo. Porque por esa razón es que hacen estas leyes que estamos hablando. Vamos, no hemos hablado de ellas, pero sabéis que existen. Porque, claro, si tú ves las palizas que le meten algunos padres a sus hijos, hombre, eso hay que corregirlo. Pero es que la Biblia también lo corrige. Porque también dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque tenemos que cumplir una meta, un objetivo. Y ahí, cuando nosotros lo estamos haciendo bien, cuando nosotros estamos aplicando correctamente el principio bíblico, las cosas van a ir bien. Cuando las tergiversamos, y esto es la tendencia de equivocarlo, de confundirlo, de desviarlo, no estamos haciéndolo bien. Y te voy a decir 5 cosas
en las cuales nunca debes disciplinar a tu hijo. Nunca, nunca, nunca. Solamente te queda el remedio de los cabezazos contra la pared. 1. Nunca puedes disciplinar a tu hijo por inmadurez a causa de la edad. Si ha hecho algo que por su edad no puede hacer más, nunca lo disciplines por eso. Porque su inmadurez es causa de su edad. No puedes disciplinar por eso. 2. Falta de habilidad tiene que ver también con esa inmadurez. Es que si tu hijo no tiene la habilidad suficiente, puede caerse algo, puede romperse algo, puede pasar alguna cosa. Pero tú no puedes disciplinar por la falta de habilidad. Si la tiene y lo hace, sí. Pero estamos hablando de cosas a ver, si tú le dices al niño, llévale este vaso a mamá, y el niño no tiene habilidad y ¡pum!, se le cae, a darte cabezazos. 3. Los accidentes. Si estamos jugando con la pelota al niño y el niño va y tira algo, la lámpara que compraste de gran valor, cabezazos contra la pared. Pero no lo puedes tocar al niño, porque ha sido un accidente. 4. Información incompleta. ¿Pero quién ha tenido que dar la información completa? Tú. O sea, tú cuando ves que algo ha salido mal, examina si le diste la información completa. Si no se la diste completa, ¿qué? Cabezazos contra la pared. Porque yo no puedo, y a mí no me pueden responsabilizar de algo que no me han dicho correctamente que tengo que hacer. Y ya cuando son más mayorcitos, si no le doy la información completa, porque tienes que saber que estamos formándolos, ellos no tienen que saber lo que tú sabes. Sabrán un día más que tú, pero mientras tanto no. Por tanto, examina, y todo esto que te estoy diciendo, pues eso es nuestra experiencia en la crianza de nuestro hijo, ¿no? Y vuelvo a decir, en quinto lugar, en momentos de ira. Puedes venir mal del trabajo, puede haberte pasado algo, discutiste con alguien ahí en el tránsito, en la carretera. En momentos de ira, cabezazos contra la pared. Aunque haya hecho algo, Áreas en las que hay que disciplinar siempre. Hemos dicho 5 que nunca debes disciplinar. Apuntaste, ¿no? Pero ahora estas áreas son en las que siempre hay que disciplinar, y son 2. Y siempre es siempre. 1. Cuando hay desobediencia voluntaria. No es desobediencia porque no le diste la información completa. No es desobediencia porque se tuvo un accidente, se le cayó algo. No, eso no es desobediencia. La desobediencia es una orden que no se cumple. Entonces, cuando hay desobediencia voluntaria, ahí sí hay que disciplinar. Claro, tenemos que ser muy sabios para dar las órdenes y pensártelo bien. Y pensar que no puedes. Una cosa es corregir, levantar a un chico, y otra cosa es coartar su vida. No puedes coartar la existencia, sino que tienes que ser muy sabio, muy sensato, para saber qué cosas sí puede y qué cosas no. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pues hay que corregir la desobediencia porque la orden es obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Porque además, cuando los padres vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, en Miqueas capítulo 6,
versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado, ¿quién? El Señor, lo que es bueno y lo que pide Yahweh de ti. Y es un poco lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que evaluar. Y para eso está la pareja, el matrimonio. Decir, mira, esto vamos a hacer así, así, así. Por ejemplo, nosotros decidimos que nuestro hijo debería ir a cualquier casa, porque, por supuesto, pues ya teníamos una posición de liderazgo, y unas veces venían a nuestra casa y otras íbamos a otra casa. Y una de las ideas es que cuando nuestro hijo llegara a una casa, no pasara nada. El niño no empezara a coger todos los adornos. El niño no empezara a romper las cosas de la casa. Pero claro, eso lo tenía que hacer en la nuestra. Entonces yo sé que la tendencia, lo que hacen algunos padres, hacéis algunos padres, ¿ven?, es quitar todo de su alcance. En nuestra experiencia, todo se quedó a su alcance. Todo, todo. No quitamos ni un solo adorno de la mesa, por ejemplo, a la que él llegaba. Simplemente le enseñamos que hay juguetes y hay cosas que no son juguetes. Entonces, primera vez, no toques. Y le aclarábamos, instrucciones bien dadas, porque los adornos no son para jugar. Tienes tus juguetes y se los pones a su alcance. Información completa. Bueno. Segunda vez. Vuelve a ir a tocar. No. Porque todavía estamos en la primera fase de la instrucción, enseñándole que los adornos no son juguetes y por tanto no se tocan. Y tercera fase. ¿Cuál? Pues lo que estamos hablando. Y una vez aprendida la lección, así todo volverá a insistir. ¿No habéis visto cómo son los niños, verdad? Volverá a insistir, pero ya solamente basta que digas ¡eh! Y él ya vuelve atrás. Ya sabe que eso es prohibido. Pero todos los días de su vida. Y los habéis visto como, mira, ahí al Patri, ¿dónde está el Patri? El jueves hizo exactamente el comportamiento normal de un niño. Le hemos dicho, yo tengo ahí un antiguo de esos de los cassettes, de los VHS entonces él pues, cree que para la ranura del cassette es para meter cosas, y hay mucho que no. Entonces, ¿qué pillo es? Lo veo y digo, y salió corriendo como diciendo, yo no he hecho nada. Y solo yo, pero él ya sabe que no puede tocar ahí. Porque es la disciplina lo que cuenta, ¿no? Y por cierto, no hubo que darle aplicar ningún embarazo. Simplemente ya sabe que no puede tocar ahí. Como lo estaba haciendo, salió corriendo. Pero hay que corregir. No estoy diciendo que no haya posibilidades ni personas que a lo mejor hablando entienden, claro que hay, pero recuerda que la necedad es el primer capítulo. ¿Y qué es la necedad? ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? Torpe, terco. Dice, voy y voy, meto la cabeza por ahí, meto la cabeza por ahí. Pues ahí estamos los padres para decir, no, vas a meter la cabeza por ahí. Bueno. Y si así nos enseña el Señor y dice, lo que pide el Señor, Miqueas 6:8 dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es, nosotros trasladándolo a nuestros hijos, es cuando tenemos que enseñarles que lo que tú le estás, él tiene que entender y así lo entenderá. Es que lo que quieres hacer de él es una persona justa, misericordiosa y que aprenda, como recuerda que era la meta, humillarse ante Dios, ¿no? Y Eclesiastés capítulo 12, versículo 13.
Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y de todo discurso estoy hablando de todo discurso. Toda discusión, predicación, lo que tú quieras tiene que terminar aquí. Teme a Dios. O sea, si estamos hablando de lo que sea, tengo que provocar en ti que temas a Dios, que respetes a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque cuando estamos hablando de educar a nuestros hijos, ¿no es esto? No es enseñarles a que teman a Dios, pero no que le tengan pánico. No estoy hablando de pánico, estoy hablando de temor. De saber, como Él dice en su palabra, que Él es el único que tiene poder para acabar definitivamente con nosotros. Pero no tiene intención de hacerlo, porque para eso vino Cristo. Pero el fin de todo discurso es que al final haya este temor, este guardar los mandamientos, porque eso es el todo del hombre, el todo, el máximo. Una persona que es capaz de hacer esto, una persona que ha sido entrenada para hacer esto, pues vamos a ver, es una persona que en la vida puedes estar con él, confiar, no sé, le confiarías cualquier cosa, ¿no? Recuerda, la primera cosa que siempre hay que corregir es la desobediencia voluntaria. Y la segunda, las malas actitudes. Quiere decir que puede involucrar una obediencia con malas actitudes. Ejemplo, puedes lograr que un niño te obedezca bajo coacciones y amenazas. Te voy a matar, te voy a herir. Mi madre era así, gritaba todo el día. Pero va pegándole patadas a todo lo que encuentra por el camino. Va renegando y eso, rayando la pared. Eso es una mala actitud. Ha obedecido, pero es una mala actitud. Y eso también hay que corregirlo. Y se puede corregir, repito. Os he enseñado un ejemplo de la experiencia que tenemos en estas cosas. Bien. Porque al fin y al cabo es una manifestación del ego, del yo. Y sabes, hay que lograr que el ego sea controlado, porque el ego es el caprichoso, el que quiere todo, el que lo quiere ya, el que manipula todo con tal de conseguir sus objetivos. El ego de los hijos no puedes anularlo, por supuesto, pero hay que educarlo. Hay que ponerlo en su sitio. Y debe aprender que hay unos intereses por encima de él. Que hay un amor. Recuerda, la meta es que sea una persona llena de amor. Y si tiene más hermanos, por ejemplo, tiene que aprender. Esa parte ya no la puedo contar. Pero tiene que aprender a compartir. Eso, Emma dice que fueron 5, imagínate lo que había allí. Y es el ego el que hay que dominar. Porque la persona caprichosa, la persona que no controla su ego, ¿dónde termina? Generalmente. En problemas, muertos, en la cárcel, en el hospital, arruinados, en la calle. ¿Por qué? Porque no han sabido controlar su ego. Tienen que ser lo que ellos digan. Cuesta. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo no fui educado de esta manera, bueno, el ego además se va exaltando cada vez más, pero no podemos permitir que el ego sea el que domine. No estamos hablando de anularlo, repito, sino de controlarlo y saber que el mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero amarás a tu prójimo. O sea, y en ese capítulo, ¿qué hay que hacer con el ego de uno? Pues bajarlo, ponerlo al igual, no dice más ni menos, dice al ras, como a ti mismo, así, al ras. Pero es que normalmente quiere estar por encima. Bueno, o sea que tenemos cuando hay desobediencia voluntaria y 2, cuando hay malas actitudes. La obediencia, y aquí toma nota, debe ser completa. Por eso
os digo, puede obedecer, guarda tus juguetes. Y lo va a guardar, pero con una mala actitud y tirando los juguetes así. Corrígelo. Tiene que hacerlo como un manso corderito. Y se logra, ¿eh? Cuando tú corriges, como un manso corderito. Claro, las primeras veces hará eso. Corriges y tal vez otra vez haya que corregir, pero ya a la tercera, cuando oye, guarda tus juguetes y ojo, los va a poner con una suavidad. Increíble. Increíble. Porque la obediencia, recuérdalo, tiene que ser completa. La obediencia tiene que ser pronto. Bueno, ya lo recogeré mañana. No, ahora mismo te lo acabo de decir y ahora mismo lo haces. Y cualquier orden que tú le des a tu hijo es ahí, ya. No esperemos a ver si un día aparece inspirado y lo hace. No. Aquí estamos hablando de corregir a una persona para hacer una persona sensata. Se logra, ¿eh? Se logra. Porque la obediencia tiene que ser pronto, inmediato. Porque la meta es que obedezcan a la primera advertencia. Cuando es a la primera advertencia, claro, recuerda, mira, tiene que ser algo que tú ya hayas dicho, que lo hayas dicho bien y que estés ahí y lo veas. Porque si no, no tiene ninguna utilidad. Por eso, cuando no es a la primera, es la cantinela, por ejemplo, de mi madre. Y daba. Claro, llega un momento que se cansaba y ponía a dar para allí, para un lado y para otro. Pero eso no es así. Tiene que ser, ¿recuerdas? La primera no era así, la primera era de advertencia. Ya, así que ponías el radar, ¿no? Le ponía el radar ya aquí, enfocado. Si no se levantaba ningún dedo, pues estábamos tranquilos, ¿no? Pues lo hacía Emma y lo hacía yo, ¿eh? Todo. Bien. Porque tiene que ser a la primera. O sea, yo no puedo estar media mañana todo el día diciéndolo, y haz esto, y haz esto. No. Que es lo que a veces yo veo un poco que se falla. Claro, la disciplina es la que lleva a eso una vez y punto. ¿Será porque a mí no me gusta repetir las cosas? No, sino porque lo dice la Biblia. Porque si no me hubiera gustado repetir las cosas, que no me gusta por lo general, ¿no? Pero si hubiéramos echado cuenta de cuántas veces le conté el mismo cuento, cuántas veces vimos la misma película, ¿eh? ¿Y cuántas veces cantamos la misma canción? ¡Uf! Docenas y docenas y docenas de veces. Oye, mi hijo, y eso es inocente, eso no tiene ninguna implicación, y venga, y terminaba de contar el cuento y volvía otra vez. Claro, me lo haces tú y ya sabes lo que te pasa. Pero es mi hijo, y otra vez a contarle el cuento de Pulgarcito y de Garbancito. Y otra vez a ver la misma película. Esa de Dumbo, yo qué sé, yo me la sé de memoria. Y la canción. Es un elefante volar. Tremendo. Bueno, pero esas son las cosas que sí tienes que compartir con tu hijo. Y le gusta oírte a ti más que y compartir contigo. Y en el fondo es eso, claro, un elemento común. Si le pongo a ver una película, un rollo, pues ¿qué hace? Se aburre y se va. O un partido del Madrid, eso se comparte con gusto. Bueno, y la obediencia de parte de los niños debe ser algo incuestionable. No, hoy no, hoy sí, siempre, es incuestionable. Repito, cuando tú ya has entrado en esta dinámica, que no es fácil,
y yo las he hecho, ya todo luego va muy rodado. O sea, tú no tienes que estar toda la vida con este asunto y toda la vida disciplinando. No, no, no. Ya se aprendió la lección. ¿Sabes? Ya se ha creado una relación, se ha creado una confianza, padre-hijo, hijo-padre, inquebrantable. Mi hijo confía en mí, mi hijo confía en su madre. ¿Por qué? Por estas cosas. Porque él aprendió a confiar en mí en la disciplina. Porque sabía, y esto fíjate lo que significa estar, por ejemplo, en una vigilia. Cuando estábamos en el local pequeñito, ahí en Solana de Luche, pequeñito, y hacer así. Y a las 2 o 3 horas, llegar a casa, y este se empezaba a escabullir, pues, y ¡rácata! ¿Pero qué generaba eso? Cuando mi padre o mi madre dicen una cosa, la cumple. Lo otro hubiera sido una victoria, mira, se olvidó. No sé si alguna vez se nos pasó, puede que sí, pero como éramos dos, difícil. Pero eso creó algo en su mente. En mis padres puedo confiar, porque lo que ellos digan, así es. Y eso permanece hasta el día de hoy. Pero ¿cuántos hijos no pueden confiar en sus padres? Yo me pregunto por qué hay tantos abuelitos abandonados, y ya no en la calle, sino en esas residencias. ¿Por qué hay personas que teniendo 3, 4, 5 hijos están absolutamente solas? ¿Por qué los hijos no quieren más que en algún compromiso volver a ver a sus padres? ¿Por qué esas cosas? Bueno, porque no ha habido nunca confianza. Ha habido una relación obligatoria, pero en cuanto se ha podido, eso se evapora, se va porque ya no quieres más. Porque recuerda, te voy a volver a repasar las metas, que es muy importante, pues no te olvides de ese objetivo. Tener hijos sensibles. Yo es que hago así un poco y ya, ¡pum!, se vuelca en mí. Porque es sensible, estable, juicioso, seguro y sano. Tener hijos que lleguen a creer en el Señor como Salvador y acepten el señorío. Porque aparentemente cristianos hay muchos, pero el cristiano de verdadero es el que acepta que Él es el Señor el que manda en sus vidas. Y que sirven al Señor y viven de acuerdo a sus principios. Recuerda, la obediencia es completa, quiere decir constante, hoy y mañana y pasado. Lo que se ha dicho que no se hace, no se hace. No se hace, y punto. La obediencia tiene que ser ya, inmediata, a la primera. Esto lo he dicho yo a algunos, porque es una de las cosas que veo que no tienen que decirle una vez y otra vez y otra vez. No, eso es la primera. ¿Se puede lograr? Pues te lo estoy diciendo que sí. Y que es algo incuestionable de parte de los hijos. La palabra clave es amor y constancia. A lo mejor tú sales hoy, esta mañana, y bueno, como lo has oído reciente, haces, pero mañana sigues haciéndolo, y pasado, bueno, y la semana próxima ya te relajaste. No. Esto es toda la vida. Recuerda que estamos tratando con algo que Dios ama específicamente, muy especialmente, que son los hijos. Son una
herencia, son una bendición, pero son una responsabilidad nuestra. Nos va a pedir cuenta, por eso os lo he dicho, cuando yo veo esa irresponsabilidad que tenéis con vuestros hijos, de que sin tener la madurez suficiente les dais, por ejemplo, un teléfono, una tablet conectable a este mundo tan perverso que estamos viviendo. Digo, el Señor te va a pedir cuentas. No te quepa la menor duda. Te va a pedir cuentas. Y yo quiero evitarte un disgusto que puede ser muy grande, muy, muy grande. Por eso cuando estamos hablando de corrección, de disciplina, tiene que ser con amor, porque lo amas. Recuerda, el que no lo ama es el que no le hace nada. Ay, yo lo siento por mi niño, por eso, ay, me da un dolor verlo tirado en una alcantarilla drogándose. Eso no es amor. Cuando lo amas, es porque la primera vez lo has disciplinado, bien disciplinado, y si llega otra vez, vuelves a hacer lo mismo, hasta que a la tercera solo tengas que hacer, y ya está. Y ya está. Porque muchas de las cosas que están ocurriendo hoy es por esa falta de disciplina. Los mismos que se aflojaron en la disciplina son los que ahora están legislando para que ni siquiera los toques. ¿Qué podemos esperar? Y te digo una cosa, cuando las cosas se hacen correctamente, nadie se siente agraviado, y lo vas a ver. La forma correcta ya lo hemos dicho. 2, 3, 4 veces, muchas veces se menciona en la Biblia la vara. La vara. Y te voy a dar, para finalizar, las instrucciones. ¿Cómo debes hacerlo? Porque, repito, volveremos a tocar algo que es que tienes que descartarlo por completo. Aunque hayas dicho cómo tienes que hacerlo, aunque lo hayas visto con tus propios ojos que se ha hecho, si lo vas a hacer con ira, no puedes hacerlo bajo ningún concepto. Tiene que ser a sangre fría. A sangre fría. ¿Por qué? Primero, estas son instrucciones para esta corrección. Usar un instrumento adecuado. Y cuando hablo de instrumento, es que lo que no puedes usar es la mano. Eso de dar bofetadas, incluso dar en el trasero con la mano no se usa para la disciplina. No se debe usar para la disciplina. La Biblia no dice nada de eso. ¿Qué dice? Para. Un instrumento. Y te puedo asegurar que su efecto y su eficacia es total. Hasta en los animales. Hay animales que tú le vas a acariciar y se te ponen de frente porque los han disciplinado con la mano. Sin embargo, cuando has ido con un palo, por ejemplo, si tú te acercas con la mano no te va a hacer nada, pero en cuanto venga un palo, se tiran al palo, no a la persona. Porque ellos ven en eso el instrumento. Y el instrumento tiene que ser así. Nunca usar la mano. Y consejo personal, usar algo ancho y plano. La Biblia habla de vara, pero no. Algo que sea casi más el ruido que las nueces. Algo plano. Pero tiene que doler. Yo veo a algunas madres quitándole el polvo al pantalón del niño. Una varita así. Me hacen una gracia. Segundo, cuando disciplinas a tu hijo, busca un lugar apartado. Porque si yo lo he visto disciplinar es porque ya se estaba incumpliendo esta norma. Porque si se hace esta norma, yo no tengo que verlo. Nadie tiene que verlo. Porque es el motivo de la disciplina para nuestros hijos, no es humillarlos, sino educarlos. Por eso no debe ser en público. Es más, algunos los he visto yo, que como dice, ahí está el pastor, y lo disciplinan. Por favor.
Eso es algo entre tú y tu hijo. Por eso yo en la iglesia solo hacía así. Nunca me vio nadie darle. Nunca. 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 Y hay otra especie de humillación que yo no estoy de acuerdo para nada. Y es cuando ya son más mayorcitos, bajarle los pantalones. No hagas eso. No lo humilles. Si no es humillarlo, es educarlo. Si tú usas el instrumento adecuado y la contundencia adecuada, por encima del pantalón va bien. Pero no lo humilles, que él no se sienta humillado nunca, sino corregido, con amor. Con amor. Por eso es la gran diferencia. Claro que hay leyes que prohíben el maltrato y yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Totalmente de acuerdo. Pero no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de educar en amor. Tu hijo tiene que ver en ti un rostro de amor, no de ira. Sentir que les... Mira, a mí me dieron tantas palizas, palizas. Eso no es. Bueno, esa es una... Dice que cuente lo de las judías un día de mi cumpleaños. Eso ya lo sabes. Después de que le hayas corregido, repito, nunca con la mano, un instrumento adecuado, nunca lo humilles, sino que sepa que lo estás disciplinando solamente. En tercer lugar, tienes que aclarar el asunto con él. ¿Por qué le estás disciplinando? Recordarle la norma. Recordarle, mira, te estoy disciplinando porque yo te dije que no hicieras esto. Porque si lo hacías, te tenía que disciplinar. Por eso te he disciplinado. Pero tiene que ser tranquilo tú. Razonando con ellos. Ahí sí hay que razonar. Aclarar el asunto. Buscar una postura adecuada. No puedes dar de cualquier manera. Tiene que ser algo... Es que dicen, ¿sabes que te voy a disciplinar? Y él dirá, sí. ¿Y recuerdas por qué te voy a disciplinar? Y dirá, sí. ¿Qué decía? ¿Que me discipline, mamá? Dice, no, fui yo el que te dije que te iba a disciplinar. Igual que cuando era madre, ella me venía, no, yo no le dije, es asunto tuyo. Con él es el asunto, tú y él. Nunca toques su cara. Claro, la gente, lo primero es ¡pah! Una bofetada. No, ni se te ocurra. Eso no es disciplina. Eso sí es maltrato, darle una bofetada. Dice la sabiduría popular que una bofetada bien dada a tiempo. Pero yo no estoy hablando de sabiduría popular, yo estoy hablando de la Biblia. Nunca en la cara. Nunca en la boca. En el trasero. En la parte más mullida que tenemos. Hace daño como cuando te das así, que la piel, pero nunca va a causar nada más que eso. Dolor. Pero es que ese es el resultado, repito, de ese recordatorio, de esa conversación. Y te repito, en la mente de tu hijo se va a decir, mi padre me dijo hace 5 horas que me iba a disciplinar y mira, él lo ha hecho. Quiere decir que cuando me diga, te voy a recompensar, también lo va a hacer. ¿Me explico? Confianza. Cuando disciplinas a tu hijo, tienes que saber en qué momento parar. ¿Y a qué me refiero? El llanto apropiado. Porque cuando los niños ya se pillan el truco,
Empieza, ¡pam! Porque tú sabes cuando has vencido. Porque como padre tienes que vencer, no que llore, si eso lo va a hacer automáticamente. Yo veo al niño, y le tocas aquí, seco. Totalmente seco, ¿no? El lagrimal. No, el momento, el llanto apropiado. Y luego, lo más importante, que también he visto que se falla mucho en esto, es el momento de la reconciliación. Es precioso. Pero no puede ir al otro cónyuge, no. Si viene después de que un cónyuge lo ha disciplinado al otro, tiene que decir, no, hijo, el problema no era conmigo. No que lo desprecies, pero es que el problema no era contigo. Dice, ve donde tu mamá, ve donde tu papá. Pero el papá tiene que tener el corazón de papá Dios. Y son de los mejores momentos que yo recuerdo de esto que estoy hablando, ¿no? Cuando ya me abrazaba y le decía, hijo, ¿tú sabes por qué te discipliné? Y dice, sí, papá. ¿Sabes que no me gusta hacerlo? Y dice, sí, papá. No quiero hacerlo nunca más, porque yo te amo. Y si lo he nunca más, porque yo te he hecho, y si te he disciplinado es porque te amo. Y dice, sí, papá, lo sé. Y dice, ¿de verdad que lo sabes? Y dice, sí, lo sé. Ese momento de reconciliación sella la disciplina. Cuando le has pegado una paliza, odio, rencor, resentimiento, crimen. Hay muchos hijos que matan a sus padres. ¿Te has preguntado por qué? Porque no han sabido lo que es disciplinar. Mira, y esto que estoy hablando es Biblia, no estoy hablando de costumbres humanas, de costumbres de tal lugar. Sé que hay mucho maltrato, sé que hay muchas veces que se ha usado de manera inadecuada y se convierte en violencia, pero yo no estoy hablando de violencia. Aunque hay dolor, aunque haya dolor, es que tiene que haber dolor. El primer texto. Dice el versículo 11, de Hebreos 5:11. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna al presente, es causa de gozo. Porque como repito, tú tienes que ver unas lágrimas auténticas chorreando, porque le ha dolido el culo, no su ego. Me perdonas la expresión. Porque cuando lo maltratas es su ego el que duele y se llena de odio. Pero cuando solo es el trasero el que duele, no te preocupes. Eso es sano. Porque has hecho lo correcto. Y no te olvides de esta última parte, es muy importante. Esto que te he dicho al final. Tiene que saber que es por amor y tiene que percibir tu amor. Y no puedes hacer con odio ni con rabia esto que te estoy diciendo. ¿Verdad que no? Y es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿Verdad que sí? Bueno, por supuesto que comenzamos diciendo que a lo mejor nuestro trato con Dios también está involucrando esto. Y que a veces en nuestra vida, y yo lo he visto en vidas, que cuando son verdaderos hijos, Dios mismo tiene que aplicar una disciplina dolorosa al presente, pero que ha causado un efecto indiscutible y una vuelta hacia Dios. Hoy quiero que examines todo esto. Es información de la Biblia. Es mi propia experiencia y la experiencia de Emma y la experiencia de todos los pastores que hemos hecho este método bíblico, logrando sacar, pues, hijos, como muchas veces comparte Belén, ¿no? ¿Cómo es el título de tu predicación?
Felices y obedientes. Felices y obedientes. La responsabilidad, pues como en todo, es nuestra. Todo el mundo sabe que no tiene que mentir, pero se miente. Todo el mundo sabe que no tiene que adulterar y se adultera, ¿no? Pero es tu propia decisión. Pero recuerda, si eres hijo de Dios, lo más probable es que Dios también tenga que intervenir en cualquier momento. A lo mejor no a la primera ni a la segunda, porque siempre nos va a disciplinar. Y es muy triste. Yo cuando leo esto, lo que leíamos al principio, dijo, caramba, si no soy disciplinado, si yo no tengo en mi vida corrección de parte de Dios, ¿será que no soy hijo de Dios? Y yo tendría que responder, será. Es. Así que nosotros hemos recibido disciplina de parte de Dios. Sin embargo, nuestro amor hacia Dios creció, aumentó, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Por eso, cuando vayas a educar a tu hijo, a tu hija, ora, pide dirección al Señor. Es que si Él no te está dirigiendo, si Él no te pone en tu mente las cosas que además tienes que corregir, porque no es todo. Tú no puedes corregir que el niño juegue con los juguetes, por ejemplo. Si tienes que corregir que lo rompa, por sistema. Sabiduría, para esto y para todo la necesitamos, ¿no? Y la sabiduría es saber qué hacer, lo he dicho muchas veces, y una responsabilidad y una tarea que tenemos como padres y futuros padres. Futuros padres. ¿Sabes que entre ayer y antes de ayer ya tenemos 2 nuevas criaturitas? 2 nenas. Tenemos a Joana, que esperábamos que naciera el día 13, le hubiera encantado a Juan, pero nació el 12, ¿eh? Pero Sofía nació ayer. Su cumpleaños va a ser opacado por el de la jefa. No, mentira. Nació el día 13, o sea que se va a acordar, nos vamos a acordar muy bien, que es la de Paola. Y tenemos más ahí, ¿verdad? Hay algunos ahí ya. Ahí, ¿han tomado nota? ¿Alguien duda? Y si quieres me pongo el babero de que acerté con mi hijo. Que acertamos, perdón, siempre se me va ahí el ego. ¿Ves? El ego, como a mí no me corrigieron correctamente, se me va el ego. ¿Alguien puede dudar que hemos acertado? ¿Alguien puede dudar que Carlos y Natalia, por ejemplo, acertaron? ¿Que todos han acertado? Educando a hijos, levantando siervos, levantando personas comprometidas, serias, responsables, confiables. ¿Alguien lo duda? Pues como decimos en España, háztelo mirar, porque no sabes por dónde andas. Hemos hecho nuestro trabajo, nuestra tarea. Yo te hablo ya a toro pasado, porque ahora tengo a Mateo. Mateo es otra historia. Aquí de los nietos no dice nada. Repito, tampoco lo voy a dejar infringir la Biblia, pero hombre, ya es otra cosa. En fin, vamos a ponernos en pie, vamos a orar y a darle gracias a Dios, que es, ¿sabes el título más importante que Jesús nos enseñó? Padre. ¿Sabes lo que dijo Jesús una y otra vez? Mi Padre, hago lo que Él me dice, yo le obedezco. O sea, ¿qué mayor ejemplo podemos tener de obediencia si Jesús mismo nos mostró y demostró que la eficacia de su vida estaba basada en la obediencia al Padre? ¿Qué mejor ejemplo quieres? Bueno, yo te pongo más práctico y cercano el de mi hijo, pero no es nada comparado con el de Dios mismo.
¿Sabéis mi concepto del Dios uno y trino? Y yo cuando tengo algo ahí en mi mente no dejo nunca de darle vueltas. Y sabe, yo siempre estoy pensando, ¿por qué es Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Por qué Padre, Hijo, Espíritu Santo? Cuando sabéis lo que yo sé y lo que os he compartido que es el Espíritu Santo, esa figura maternal. ¿Por qué siempre en ese orden? Y ¡pum! Así en un flash el Señor me lo mostró. Porque al Hijo siempre se le pone en medio, protegido. Por eso es Jesús entre el Padre y el Espíritu. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? De pequeño, cuando sacábamos una foto, Él estaba en el medio, siempre. Es la figura celestial. Esto son, ya sabes, estas cosas que yo pienso y como nunca dejo de pensar, un día, ¡pum!, el Señor me responde. Porque yo no entendía, ¿por qué ese orden? ¿Por qué? Si es que luego en la Biblia no dices que sea así. Porque siempre la protección del padre y de la madre está sobre los hijos. Siempre. Y tenemos que agradecerle tanto a Dios que haya sido el modelo que nosotros tenemos que seguir. Señor, y queremos obedecerte en todo, y sabemos que a veces eso tiene un precio. El precio total de todas las cosas lo pagaste tú en la cruz, Jesús. De eso estamos conscientes y seguros. Que nosotros no podemos añadir ni pagar ningún otro precio, pero sí hay veces que, como dijiste, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, su problema cada día y sígame. Y hemos, Señor, abandonado la tarea más importante, de las más importantes que nos has dado, que es educar a nuestros hijos para que sean realmente hijos tuyos, siervos tuyos, que vivan unidos a ti como nunca antes, aún mucho más que nosotros, no menos. Por eso, Señor, te quiero agradecer y te pido hoy el respaldo de tus ángeles, de tu Espíritu, para que todo el que quiera hacer tu voluntad sepa que tiene tu respaldo, el tuyo. Tal vez no el del mundo, pero sí el tuyo, y eso es lo más importante para nosotros. Yo te pido, Señor, que esto que hemos hablado sea revelación para los padres, que sepan perfectamente que no pueden nunca confundir castigo con disciplina, nunca, sino que aprendan que la disciplina es en amor y es en constancia, que la disciplina formará verdaderos seres humanos, responsables, confiables. También nosotros, Señor, aceptamos tu paternidad, y si hemos de ser disciplinados, Señor, también aceptamos tu disciplina, porque sabemos que siempre será por amor, siempre será para volvernos a ti, siempre será para que esas cosas deformadas en nuestra vida sean corregidas definitivamente. Hoy quiero darte muchas gracias también por todos nuestros niños, por todos nuestros hijos, por los que son más chiquititos, por los que están a punto de nacer, por los que acaban, Señor, de nacer ayer mismo. Te quiero dar gracias, Señor, por que ahora están ahí en su carpa teniendo su reunión, y que estas enseñanzas que se graban en sus corazones sean para siempre. Instruimos al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo no se aparten de él. Alabamos tu nombre, Señor, y bendecimos y bendecimos